La semana pasada vimos lo que era la derivada, o sea, un repaso, y vimos que ahora en este curso vamos a ver la integral, y vimos que eran operaciones contrarias, ¿sí? Y comenzamos a hacer unas integrales básicas, ¿sí se acuerdan? Ya imprimieron su formulario, por cierto. ¿No lo traen? Bueno, ahorita vamos a comentar acerca de él, pero sí es importante que lo traigan. Entonces quedábamos que para resolver una integral, cuando tengamos una integral, no sé, voy a poner una fácil. ¿Sí? A ver si se acuerdan, ¿qué hacíamos ahí? ¿O cuál fórmula aplicábamos? Acuérdense que estamos en vivo y a todo color y deben decir, no, esta formulada, no queden mal ante el público. Allá en Aprende en Casa poco, no, profe, no sé, no, todo, sí es cierto, puede ser. Bien, entonces, chequen ahí en su formulario, bueno, es que no lo traen. Aquí la fórmula que se aplica es la siguiente. Según en su formulario, ¿sí? Dice que hay que sacar fuera de la integral la constante y luego integrar la parte de la variable. ¿Sí? Es decir, dentro de esta integral me sale otra integral de alguna manera. Bien, y luego después aquí hay otra fórmula donde decimos que la integral del diferencial de la variable, ¿sí?, es igual a ¿cuánto? A la variable, a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sale? Esas son dos fórmulas. Entonces, resolviendo esta integral, nos dice que hay que sacar la constante a la integral del diferencial de la variable. ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué, 5. ¿Sí? Y luego esto va a ser igual, aplicamos esta otra fórmula y dejamos 5. Nos dice que cuando tenemos una variable o un exponente, ¿sí?, ¿qué se hacía? La variable más el exponente, que en este caso es 1, más 1 sobre 1 más 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 5 por x al cuadrado sobre 2, o bien escrito de otra manera, 5 medios de x al cuadrado, y luego al final se le ponía lo que era la constante de integración, c. ¿Sí? A todas las integrales indefinidas, ahorita estamos con integrales indefinidas. Indefinidas quiere decir que no llevan aquí números. Hay unas integrales que llevan aquí unos números, ¿sí?, y esas se llaman integrales definidas. ¿Por qué? Porque llevan un cierto rango, unos ciertos límites. No voy a decir límites porque eso es de otra clase, pero un cierto rango. Entonces, aquí el detalle es saber, ahorita lo que vamos a ver es ¿qué demonios significa esto? O ¿cuánto vale la constante de integración? ¿Cuánto vale c? Aquí esta es la pregunta, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ensayo recordando la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en los ejercicios de derivadas nosotros teníamos esta función
y igual a 2x más 5. ¿Sí se acuerdan de eso? Era el primer ejercicio de las derivadas, ¿sí? Y luego lo derivamos. ¿Cuánto era la derivada? 2, ¿verdad? Y dijimos nosotros que para encontrar el diferencial nosotros teníamos que pasar que está dividiendo multiplicando del otro lado del signo de igual. Entonces esta viene siendo derivada, esta viene siendo la función que se representa como f de x o bien como y esta viene siendo la derivada de esa función o el resultado que nos pedían, y esto viene siendo el diferencial de la función. ¿De cuál función? Pues de esta. ¿Sale? Si nosotros integramos, o sea, hacemos esto, vamos a regresar a esto, ¿sí? Pero no nos va a salir exactamente por el momento el 5. Ese 5, fíjense bien lo que está aquí, nos sale algo más una constante, nos sale algo más una constante, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a saber si vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o si es negativo? Bien, permítanme un momento. Fíjense bien, esta función nosotros la graficamos, ¿sí o no? La semana pasada la graficamos y más o menos salía de esta manera, una línea por aquí, ¿sí? Que decía 1, 2, 3, cuando vale menos 3, 1, 2, 3, cuando vale menos 3 vale menos 1, cuando vale menos 2 vale 1, cuando vale 1 vale 3, y así va subiendo de 2 en 2. ¿Sí se acuerdan? Con una pendiente de 2. Bien, si nosotros quitamos esto y graficamos nada más esta partecita, o sea, ya no le sumamos 5, vamos a tener, esta es y es igual a 2x más 5. Si nosotros graficamos solamente en y igual a 2x, ¿cómo quedaría nuestra gráfica? Quedaría así. Obviamente haciendo nuestra tablita, ¿sí? De x y y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a obtener los valores de y. Pero para evaluar una función hay que irnos siempre por lo más fácil. ¿Y cuáles son esos números más fáciles? De estos tres: menos 1, 0 y 1. El más fácil es el 0. Y luego sigue el 1. ¿Sí? Porque las tablas de multiplicar por 0 se elimina todo. Eliminan muchas cosas. Y por 1 pues es lo mismo. Entonces, fíjense bien, nos vamos por el 0. Si este vale 0, cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? ¿Cuánto va a valer? Si pongo aquí el 0, ¿cuánto va a valer y? 2 por 0, 0. Cuando valga 1, ¿cuánto va a valer? Cuando valga 1 x, ¿cuánto va a valer y? 2. Bien. Cuando valga menos 1, ¿cuánto va a valer y? Cuando valga menos 1, 2 también. Menos 2, porque es negativo. Más por menos 2, 1, 2. ¿Sale? Entonces, graficamos. ¿Sí?
¿Qué diferencia hay entre esta función que tiene más 5 y esta que no tiene más 5? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Ah, pues es diferente. Ahí se ve, está gráfico. O sea, pasa diferente. ¿Cuál es la diferencia de qué? Entre esta función que lleva más 5 y esta función que no lleva más 5 o lleva más 0. Está diferente graficado. ¿En qué se diferencia? En los puntos. Por eso, pero igual, ¿en cuáles puntos? Menos 3. Fácil, aquí en el 0, fíjense. Pero cuando hizo esa también pasaba por el 0. ¿Esta? No. ¿Haz la tabla? Ahí debes de tener la tabla en la clase pasada, en las clases pasadas. Y si no la tienes, fíjense bien. Si no tienes las gráficas, ¿sí? Si no tienen las gráficas, hay que hacerlas. Ahora, ¿qué pasa? Eso es con esas. Aquí ya no me cabe en el pizarrón, pero lo voy a poner por aquí, miren. ¿Qué pasa si yo hago ahora esto? Y es igual a 2x, pero ahora menos 5. ¿Qué pasaría? Pues va a cambiar todos los puntos, ¿no? Van a cambiar los puntos. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cómo? O sea, van a quedar en. Fíjense bien este punto. Cuando vale 0, valía 5. Cuando x vale 0, 0 por 2, 0. Más 5. Cuando vale 0, esta es la clave, fíjense bien. Aquí en este caso, cuando x vale 0, y vale 0. Pero acá, cuando x valía 0, y ¿cuánto valía? 5. ¿Y acá cuánto va a valer? Menos 5. Menos 5. Cuando x vale 0, aquí ¿cuánto va a valer? Menos 5. 0 por 2, 0. Menos 5. Entonces, graficando esta función ahora, quedaría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Pasaría por aquí. ¿Sí? Ahora, estas tres líneas tienen la característica similar, tienen la característica similar de que tienen la misma pendiente, o sea, es la misma recta. ¿Sí? Nada más que desplazada. ¿Sí se fijan? Si lleva más, hagan de cuenta que este es el origen o la original. Si lleva más, se va a desplazar hacia allá. ¿Sí? Si lleva menos, se dice que se va a desplazar hacia acá. ¿Sí? En este caso, por cuestiones de si decimos que está ocurriendo este evento en el tiempo, como el tiempo o como comenzamos a contar de izquierda a derecha, entonces decimos que esta línea estaría, o esa función estaría adelantada porque empieza antes de la original. ¿Sí? Y esta línea estaría entonces, ¿cómo? Atrasada. ¿Por qué? Porque empieza después de la original. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tenga negativo, vamos a decir que está atrasada. Cuando tenga positivo, está adelantada. ¿Sí? A esto se le conoce o se le puede llamar desfase o desfasamiento. ¿Sí me explico? Está desfasada o desfasada respecto a la función original. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, esta C va a representar
de alguna manera, como no sabemos el valor, le ponemos e, pero fíjense cómo una misma función puede tomar varias posiciones, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como representación geométrica o gráfica de la constante de integración, ¿vale? Esta C es porque esta función, o esta, vamos, estas son una familia de funciones, ¿sí? ¿En qué varía? En esto, en esto, en esto. Entonces, no sabemos si la C vale más 5, 0 o menos 5. Aquí puede ser más 0 o menos 0. ¿Sí me explico? Eso es lo que representa la C. Ahí en los apuntes que están en la plataforma viene un ejemplo y ahorita lo vamos a hacer. No quiere decir que vaya a ser tarea, ¿sí? Pero me gustaría que fueran curiosos e hicieran esto, ¿vale? Cópienlo y luego me dicen cuando terminen para borrarlo porque vamos a avanzar. Fíjense bien, ahí en el libro viene un ejemplo más o menos así. Dice que hay que derivar. Eso es en la página 10. Bueno, ahí en el libro creo que es en los apuntes creo que es la página 1. Pero dice página 10 en el libro. Derivar y luego viene la función de x, que es x a la 4. Y obviamente ya viene la derivada, ¿sí? La derivada se puede escribir así. Acuérdense que la derivada se puede escribir la función testada de x, ¿sí? Se puede escribir la y, esto también es y, pero fíjense bien sin apóstrofe o sin comita, ¿sí? Esto también se puede escribir con mayúscula, ¿sí? Esta, la derivada, también se puede escribir así, ¿vale? Y también otra forma de la derivada es así, de y de x. Son varias formas de nomenclatura que se pueden usar y eso ya depende del cómo se llama o de la notación que quieran usar, ¿vale? Esas notaciones las usaban diferentes matemáticos. Y dice el libro, pues ustedes vayan, o los estudiantes van a usar la que diga el maestro. Bueno, en nuestro curso vamos a usar estas dos, que son se me hacen que son más representativas o más fáciles de comprender. Esta y esta. También podemos usar esta, pero estas dos. Bien, entonces ahorita viene así en el libro. Entonces, ¿cuál es la derivada? Acuérdense que para derivar es 4x hecho el clavado y a este se le disminuye en 1, ¿vale? Ese es un primer ejemplo. Luego viene otra función, la función de x llamada x a la 4 menos 6, es algo parecido a lo que les había dicho. ¿Cuál es la derivada de esa función? Aquí igual, es hecho el clavado 4, se le disminuye en 1, ¿sí? Y esta, la derivada de 6 es 0, de una constante. Entonces queda la derivada igual, fíjense bien, esta es la derivada. Y viene otro ejemplo, otra función, que es x a la 4 más 4 quintos. Y su derivada viene siendo la misma. Se echa el clavado y se le disminuye 1 y la derivada de una constante 0. Entonces fíjense bien cómo esta y esta es la misma derivada, ¿sí? Pero esta función difiere, al igual que aquella en esta parte,
esta y esta. ¿Sí me explico? Sí, adelante. Viene siendo exactamente lo mismo que hicimos acá. Ustedes pueden graficar esta función y esta función y les va a dar algo similar, claro, como ¿cuál es el grado de esta función? ¿Cuál es el grado de esa función? ¿No se acuerdan? Lo dije en la clase, bueno, en las clases pasadas. El grado de la función o de la ecuación lo va a determinar el exponente. ¿Qué grado es? 4. ¿Sí? Es de cuarto grado. ¿Sí? La función es de cuarto grado. ¿Y qué les dije que iba a ser si tenía exponente 1? ¿Qué figura iba a ser? ¿Qué figura iba a ser si tiene exponente 1? La figura que se grafica cuando la función es de grado 1 de exponente 1 es una línea recta. Aquí está, fíjense bien qué exponente tiene, 1. ¿Y qué nos dio? Una línea recta. A partir de segundo grado o de exponente 2, 3, 4 y los que sean, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Nos da una curva. ¿Qué curva nos va a dar? No sé, necesitamos graficarla. ¿Sí me explico? ¿Cómo la graficaríamos? Igual como lo hicimos aquí con estas. Tabulando, haciendo una tabla y después haciendo nuestro plano. ¿Sí? Acuérdense. Una ecuación de primer grado, es decir, que tiene exponente 1, me va a dar una línea recta. Una ecuación, una función de exponente 2 o más, me va a dar una curva. ¿Cómo va a ser esa curva? Pues tengo que graficarla, tengo que tabular y después graficar. ¿Sí? Esas cosas deben de anotarlas ahí en su cuaderno como lo que les dije. Una función o ecuación de primer grado representa una línea recta. ¿Sí? Una ecuación o función de segundo grado o más representa una curva. Y luego, para que no se les olvide el grado antes de todo eso, el grado de la ecuación lo determina el exponente mayor de la variable. ¿Sí? No sé cómo le puedan apuntar, no es dictado, simplemente tienen que ustedes tomar sus notas. Bien, entonces fíjense bien, como aquí da la misma derivada, si yo integro esta derivada o hago la operación inversa de derivada en la integral, me va a dar esto, x a la 4, x a la 4, x a la 4. Pero como no sé cuál es el valor de c, entonces yo le pongo, o sea, de esta, perdón, si yo integro esta y esta, si yo las integro, si yo hago la integral de 4x al cubo de x, ¿sí? Esto me va a dar x a la 4, pero como no sé de cuál curva estoy hablando, entonces le pongo más c. ¿Sí me explico? Esto es la c. Esto es la c. Y aquí pues no tiene. Y aquí esto viene siendo la c. ¿Sí? Entonces, como no sé exactamente cuánto vale c, pues simplemente la indico. Hay veces que las integrales tienen varias constantes, o sea, salen más 4/5 menos 8. Pero si los juntamos, me va a dar otra constante, o sea, dos constantes, o sea, un 2 y un 4, si los sumo, me da una constante más grande que se llama 6. O si son negativos
3 menos 2 me da una constante más chica llamada 1. ¿Sí me explico? Pero al fin y al cabo viene siendo una constante, un número. ¿Sí? Un número sin literal, un número, una cantidad. 1, 2, 3, menos 2, menos 3, 1000, 10,000, 1,000,000. ¿Sí me explico? Entonces por eso se usa en la integral indefinida ponerle, después de resolverla, ponerle más c. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a suponer que esta función da como resultado una curva así. Vamos a suponer, no sé. ¿Sale? ¿Qué representa la derivada? La derivada representa la pendiente en alguno de los puntos en el que ustedes quieran. ¿Sí? Puede ser, la derivada representa la tangente, perdón, la derivada representa la pendiente de la línea tangente a la función en el punto donde ustedes lo hayan decidido que la van a tomar. ¿Sí? Puede ser así, es por fuera, ¿sí? Así, ¿sí? Esa derivada puede representar esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea o esta línea, ¿sí? La que ustedes quieran, ¿sí? O dependiendo los valores que tome X, ¿dónde quieres la pendiente? O sea, dependiendo del valor que le pongas X, aquí cuánto vale X, menos algo, lo pones aquí, es la pendiente en ese punto. En 0 es la pendiente en ese punto, y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Esta representa esta, ¿sí? Y representa las líneas, pero en el punto, en el valor de X que ustedes elijan o que les pidan. ¿Vale? En el formulario, ¿sí? Viene una integral. En el formulario viene la integral de la tangente y dice: la tangente de una variable es igual al logaritmo natural del coseno de la variable más c. ¿Sí? Bien, me encontré, déjenla pongo. En el formulario viene así: la integral de la tangente de la variable, ¿sí? Es igual al logaritmo natural del coseno de la variable más c. Aquí, bueno, en el formulario viene TG, es lo mismo. Tan o TG es tangente. Y resulta que en el libro viene lo mismo, pero con secante. ¿Vale? Aquí dice el valor absoluto, o sea, puros positivos. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuál voy a escoger? Con la que ustedes quieran. Es lo mismo. ¿Sí? Después de ver, dije, aquí hay un error en el libro. No, no hay un error, sino que estas dos funciones de alguna manera, quizá en alguna gráfica, son iguales. Entonces,
venía en un formulario, venía esto y luego esto igual al logaritmo de secante de b más c. O sea, venía que es lo mismo, puede dar esto o puede dar esto. ¿Sí? Ustedes van a escoger la que viene en su formulario, que viene siendo esa. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo diferentes integrales, ¿sí? O una integral nos puede dar, más bien, fíjense cómo una integral nos puede dar diferentes soluciones. ¿Sí me explico? Y de hecho dice el libro, no hay una forma o un procedimiento o una fórmula para poder integrar. Simplemente es con práctica. ¿Sale? Cuando vieron cálculo diferencial, es decir, las derivadas, sí había una fórmula general, ¿ok? Para derivar. Aquí en cálculo integral no hay una fórmula general para integrar, no hay unos pasos. Aquí se tiene que reconocer la fórmula y luego aplicar lo que dice la fórmula. ¿Sí? Hay integrales que son directas, como viene en la fórmula. Hay integrales que salen de otra integral y hay que ir desarrollándolas, ¿sí? Y son directas. En la plataforma no puse ahora sí que todos los apuntes del libro. ¿Por qué? Porque así como había en cálculo diferencial las derivadas de funciones, no me acuerdo, algebraicas, y luego las derivadas de funciones trigonométricas, y luego la derivada de funciones exponenciales, y luego la derivada de funciones logarítmicas, etcétera. ¿Sí? Aquí también hay las integrales de funciones algebraicas como estas. ¿Sí? Las integrales de funciones trigonométricas. ¿Sí? Las integrales de funciones exponenciales y también de las logarítmicas. Pero en las integrales, como no hay unos pasos como en la derivada para integrar, ¿sí? Es por a prueba y error o con la práctica. ¿Sí me explico? Y por eso aquí en las integrales vamos a ver en el segundo periodo lo que son los métodos de integración. Hay integrales que se resuelven haciendo ciertos procedimientos matemáticos porque no hay una fórmula como tal para resolverla directamente. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver primero eso del valor de la C. Ahí en los apuntes de la plataforma viene uno que se llama constante de integración. ¿Vale? Y ahí viene esto que vamos a ver. Entonces ya sabemos qué significa la C, ¿sí? Pero vamos a ver cómo calcular ese valor de la C. Eso va a depender, el valor de C va a depender de las condiciones del problema que les den, ¿sí? Por ejemplo, dice obtener la función Y, ¿sí? ¿Cuál es la función Y? Si su derivada es igual a 9x al cuadrado menos 6x más 1, ¿sí? Cuando la función de 1, o sea, cuando x vale 1 y y va a valer 5. Este viene siendo el valor de x y este viene siendo el valor de y. Acuérdense que esto es así, y es igual a función de x, ¿sí? Entonces aquí vale 1, esto es y. Esto vendría siendo y es igual a 5. ¿Sale? Entonces, como esta es la derivada y
nos piden encontrar la función original o primitiva, pero para estos valores de alguna tablita similar a esa, ¿qué vamos a hacer? Si nos piden, si ya está la derivada, nos piden encontrar la función, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? No, antes, integrar. Vamos a integrar esa función 9x al cuadrado menos 6x más 1. Todo esto por dx. ¿Sí? Tenemos que integrarla. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar primero? La fórmula que vamos a usar primero es la que dice más o menos así: integral de u más b más v menos w por el diferencial de u. ¿Cómo dice aquí la fórmula? No trae diferencial. Aquí no trae diferencial, nada más así está la fórmula. Nos dice que vamos a integrar varios términos, este. Entonces, cuando vas a integrar varios términos, vas a hacer la integral de cada término y luego lo vas a sumar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La primera fórmula. Voy a borrar esto que ya expliqué. ¿Qué nos dice la fórmula? Pues vamos a separar. Vamos a separar la integral de 9x al cuadrado de x menos la integral de 6x más la integral de, aquí me faltó de x, más la integral de 1 de x. ¿Sí? Ahora fíjense aquí cómo nos salió otras integrales, y la fórmula nos dice que cuando tenemos la integral de una constante por la variable y su diferencial, esto es igual a que vayamos a sacar la constante fuera de la integral e integremos el diferencial de la variable. ¿Sí lo van viendo o no? O sea, fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3 términos, 1, 2, 3. ¿Qué nos dice? Hay que separarlo en integrales, cada uno con su integral. ¿Sí? Y luego nos salió otra integral dentro de esa integral. ¿Cuál? Una constante, es decir, un número por una variable al cuadrado. Tenemos una fórmula que dice una constante por una variable y su diferencial. ¿Qué se hace? La constante se saca fuera de la integral. ¿Sí? Igual aquí la tenemos, vamos a aplicar esa misma fórmula. Igual aquí, ¿vale? Por lo tanto quedaría algo más o menos así: 9, la integral de x al cuadrado de x menos ¿qué? 6. ¿Qué sigue? Integral de x. ¿Qué sigue? Más 1. Esa si queremos no lo ponemos, ahorita lo voy a poner por cuestiones didácticas. La integral de ¿qué? De x. ¿Sí? Y luego aquí nos salen otras fórmulas, o tenemos que usar otras fórmulas. ¿Cuál? Fíjense bien, esta. La integral de una variable a un exponente es igual a la variable elevada al exponente más 1 sobre el exponente más 1. ¿Sí? Y acá también tenemos otra que dice la integral
de la derivada, digo, del diferencial de la variable es igual a ¿qué? A la variable. ¿Sí? Es lo que nos dice el formulario. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría la integral? Y aquí vamos a integrarla. 9. Abrimos corchetes porque ya vamos a aplicar la última fórmula. O sea, la fórmula de... Ya no va a haber aquí, ya no nos va a salir otra integral. Entonces ya abrimos corchetes porque esto se va a multiplicar a esto. ¿Qué nos dice? Cuando tenemos una variable o un exponente, ponemos la variable al exponente más 1 sobre el exponente más 1 menos 6. También aquí vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Tenemos una variable o un exponente, el exponente es 1. Entonces ponen la variable al exponente más 1 sobre el exponente más 1 más 1 por la integral del diferencial de la variable es la misma variable. ¿Simón? Ahora vamos a resolver las operacioncitas que nos dicen aquí, las multiplicaciones. Esto viene siendo igual a 9, que va a multiplicar ¿a qué? A x 2 más 1 al cubo sobre 2 más 1 al cubo menos 6 que multiplica a x a la 1 más 1, es decir, al cuadrado, sobre 1 más 1, 2, más 1 por x, ya el 1 ya no lo voy a poner, ¿sí? Ahora hacemos esto, metemos este dentro del corchete o bien simplemente hacemos la división. Al fin y al cabo este va a multiplicar a este y se va a dividir entre este. Pues va a quedar 9x al cubo sobre 3 menos 6x al cuadrado entre 2 más x. 9 entre 3, ¿cuánto queda? 9 entre 3, 3, x al cubo, estamos en 3, menos, que lo bajo más, 9x al cubo, menos 6 entre 2, ¿cuánto da? Era 3, ¿no, profe? También. Perdón, sí, era 3, gracias. Aquí 6 entre 2, ¿cuánto da? 3 igual, x al cuadrado más x. Aquí me faltó más c, ¿verdad? Todo esto, pero esto lo voy a poner, bueno, aquí lo dejo, y acá también, más c. Todavía no sé cuánto vale la c, eso es lo que nos piden calcular. ¿Simón? Entonces, esto lo voy a llevar para allá, para tenerlo más cerquita. ¿Sí? Entonces, la integral fue, ¿cuánto? 3x al cubo menos 3x al cuadrado más x más c. ¿Simón? Esto, como yo tenía la derivada así y la integré, entonces esto ya viene siendo la y o bien la f de x, la función de x, y nos dicen evalúa la función, ¿sí? Para cuando valga 1, pero esto te debe de dar 5, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces aquí evaluamos 3. ¿Cuánto debe valer x? 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más
1 más C. ¿Sí? Evaluamos. Dice que 5 va a ser igual a todo eso. 1 al cubo, ¿cuánto es? 1 por 1, 1 por 1, 1. Sigue siendo 1, ¿verdad? Por 3, 3. Menos 1 por 1, o sea, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Más 1 más la C. ¿Sí? Ahora, 5 va a ser igual, 3 menos 3, ¿cuánto da? 0. Más 1 más C. De aquí despejamos la C. Este ya no vale. Este está sumando, pasa del otro lado del signo de igual como Dividiendo. Digo, restando. restando, muy bien. Entonces queda 5 menos 1 es igual a C. ¿Cuánto va a valer la C ahora? 5 menos 1, 4. 4. ¿Sí? Entonces resulta que aquí en realidad ¿cuánto era? 4. Aquí lo voy a empalmar, ¿eh? Esta C vale 4. Entonces la función original para ese punto de 1,5 vale 3x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 4. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ya es una función ya total, ya se específica, más bien, es una función específica. Ya no es una más de la familia de curvas. No, ya te estoy diciendo que en este punto, y esta es la función. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahí en el libro vienen más ejemplos, pero este es muy general. O sea que así se resuelven los demás. ¿Alguna duda? ¿No? No, ahora déjenme copiar Cópienlo porque ya se acabó la clase, nos vemos mañana. ¿Sí? Si hay algo, háganlo en su casa, es decir, repásenlo en su casa y si hay alguna duda, lo podemos ver en clases más adelante. ¿Puedo tomar una foto? También, pero la idea, ojo, la idea no es que le tomes la foto y se quede ahí en el celular. No, es que no hago. La idea es que le tomes la foto y en tu casa lo pases y te pongas a repasarlo, como ahorita les dije. Es que ya no veo bien. Ya. Tienes que sentarte más adelante. Ya.